Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por esta mañana tan hermosa. Gracias por el privilegio de poder dar para ti, Señor, para tu obra. Gracias, Señor, por cada ofrenda, Dios, que ha venido aquí delante de este altar. Y te pido, Dios, que sea multiplicada en bendición, Señor, en la mano de cada vida, de cada persona que vino a dar para ti, Señor. Y entregamos este tiempo, Dios, de una manera muy especial, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra toque nuestras vidas, llene nuestros corazones, para que tu palabra nos cambie, nos transforme, Señor. Queremos, Señor, cada día ser más como tú. Queremos cada día hacer tu voluntad, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y tu pueblo dice amén. Sabe, hoy me siento muy gozoso. Como les decía la pastora, hoy 11 de diciembre, hace 5 años, 11 de diciembre del 2011, entramos por primera vez a este lugar que Dios nos regaló. Pasamos de ser inquilinos a ser propietarios. Es una gran bendición y Dios ha sido fiel. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo entramos. No sé si se acuerdan cómo estaba el piso, cómo estaba el techo, las paredes. No sé si recuerdan cómo se escuchaba el sonido terrible. Las sillitas de madera que están allá todavía como testimonio allá en el segundo piso, las sillitas de plástico. Y Dios ha sido fiel durante estos 5 años. Y sabe que, hoy también quería presentarles, ¿no? Un ministerio que ha estado presente durante todo el tiempo en la iglesia, desde que la iglesia nació, pero no lo habíamos organizado como tal, y es el ministerio social. Y pusimos ese logo porque, bueno, usted más o menos creo que lo ve y inmediatamente se da cuenta que es de la iglesia. Y le hemos puesto CBR Social, impactando con amor, llegando a las vidas con amor. Simplemente lo que hemos hecho es organizar lo que ya veníamos haciendo durante muchos años. Ya van a haber actividades programadas para el 2017. Hay una actividad, por ejemplo, encontramos un colegio en corregimiento de Huamachito, pero de por sí Huamachito es un lugar un poco marginal, pero esto está en un lugar que le dicen Ciudad Perdida, o sea, saliendo de Huamachito, metiéndose, y hay unos niños entre 4 y 12 años que van a estudiar allí en unas condiciones terribles, y la idea es que nosotros como iglesia podamos mejorarles un poco las condiciones a esos niños. Ya hemos hecho un presupuesto con un ingeniero igual. Esto también es un llamado para los hermanos que son arquitectos, que son ingenieros, que de pronto pues quieren servirle al Señor con su talento, con su profesión. Es un buen escenario, es un buen momento para hacerlo. Entonces esa va a ser la primera actividad del 2017, pero van a haber muchas otras en ese sentido. Y eso también tiene relación con lo que vamos a hablar en esta mañana, porque hace 15 días estuve predicando. ¿Cuántos recuerdan la prédica hace 15 días? ¿De qué hablamos? A ver, sobre el diezmo, ¿cierto? Y aquel momento, por eso les pregunté, les dije, ¿quiere que miremos algunos otros aspectos? El 98% levantó la mano y dijo que sí. Entonces lo prometido es deuda, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca del dar en el Nuevo Testamento. Hay mucho, pero dado a que estas cosas las cuestionan mucho con el cuento de que el Antiguo Testamento y este tipo de cosas, vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento. Y ese ministerio es un ministerio que implica también el dar
aquí damos, el diezmo es darle al Señor, pero también la palabra de Dios nos exhorta a darle al necesitado, a darle al pobre, ¿cierto? Decíamos la vez pasada, doy diezmo, ¿y qué? Y doy vida. Lo uno no quita lo otro. Entonces estuvimos tocando algunos aspectos acerca del diezmo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vimos que el Señor nunca abolió el diezmo. En ninguna parte encontramos a Jesús diciendo que no se debe diezmar. Por el contrario, ¿qué fue lo que encontramos en Lucas 11:42 y Mateo 23:23? ¿Qué hizo Jesús? Eso le añadió, ¿cierto? Antes era solo dar el diezmo, ¿cierto? Ahora él decía, no solamente es dar el diezmo, sino la justicia, el amor, la misericordia, ¿cierto? Vimos que Jesús lo dijo a los judíos, como todas las enseñanzas de Jesús fueron a los judíos y son aplicables a nosotros. Y hoy vamos a reforzar algunos aspectos del dar. Y yo creo que cayó también justo a tiempo, porque este es el mes, diciembre es el mes de ¿qué? ¿Qué celebramos en diciembre? Generosidad. Y la generosidad es un aspecto de suma importancia en el pueblo de Dios. Una de las cosas que nos diferencia a los cristianos de los que no conocen al Señor es precisamente nuestra capacidad de dar. No se concibe una iglesia o unos cristianos tacaños. En la palabra de Dios eso no se ve. Y la Biblia nos enseña desde principio hasta el fin a dar. Por ejemplo, encontramos al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 35, dice de esta manera: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a ¿quién? Y recordar las palabras del Señor Jesús. Ojo, ¿las palabras de quién? ¿Que dijo qué? ¿Palabras de quién? Ahora le pregunto, ¿usted lo cree? Más bienaventurado, más bendecido es dar que recibir. Entonces queda claro que el cristiano debe ¿qué? Dar. El cristiano debe ser generoso. El cristiano no puede ser amarrado. Pero ¿qué dice la Biblia? En el día de hoy nos vamos a limitar, como le dije, al Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia acerca del dar? ¿Qué instrucción nos da la palabra en el Nuevo Testamento? Como le digo, porque no podemos abarcar todo en una prédica. Vamos a limitarnos a algunas poquitas partes del Nuevo Testamento, porque entre otras cosas hay mucho más en el Nuevo Testamento acerca de esto que no lo vamos a poder tocar hoy. Pero entonces vamos a mirar en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 2. Y en un solo versículo encontramos muchísima instrucción. Mire lo que dice ahí. Cada primer día de la semana, ¿qué día es hoy? ¿Cierto? Domingo es él. Y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿De qué manera? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Él decía, vayan ustedes acumulando ahí la ofrenda. Pero vamos a mirar 5 aspectos en un par de versículos apenas. Vamos a mirar 5 aspectos importantes acerca del dar. De acuerdo a lo que usted ve ahí, lo primero que vamos a ver es quiénes deben dar. De acuerdo a lo que usted ve ahí, quiénes deben dar. ¿Qué dice ahí? Cada uno de vosotros. Ahora, para entender esto, es bueno saber quiénes eran los destinatarios originales
de esta instrucción. Es decir, ¿a quiénes se les escribió primero? El apóstol Pablo le está escribiendo ¿a quién ahí? A los corintios. Corinto era una ciudad griega. O sea que el apóstol no le estaba escribiendo precisamente a judíos. Me gusta resaltar un poquito eso. Esta instrucción no estaba siendo dada a los judíos, estaba siendo dada a los gentiles, llamaban ellos, o a los gentiles eran los no judíos. Y le está dando una instrucción y les está diciendo quiénes deben participar de la ofrenda o de el dar. Y yo les mostraba la vez pasada la necesidad de interpretar, ¿se acuerdan? Que a veces se hacen unas interpretaciones un poco extrañas, ¿no? Y dicen, no, que es que el diezmo no se puede traer en dinero porque allá en el Antiguo Testamento decía que había que traer el cordero, que había que traer la harina, que había que traer el trigo, que no sé qué, Pero veíamos la necesidad de interpretar para luego poder aplicar. Porque hay gente que interpreta eso así, pero cuando el Señor dice que se saque un ojo, cuando no vio lo que no debía ver, ahí sí no se lo sacan, ¿cierto? Y cuando dice que se corte la mano, ahí sí no se la cortan. Es necesario interpretar. Y veíamos la necesidad de interpretar correctamente para poder aplicar. Bueno, el apóstol Pablo aquí en Corintios hace exactamente lo mismo. Pablo toma las enseñanzas que Jesús dio en Jerusalén a los judíos. Jesús le habló a los judíos y Pablo, se dice, de acuerdo a los estudios, ¿no?, que se han hecho, que la primera epístola a los Corintios fue escrita más o menos en el año 55 después de Cristo. O sea, ya hacía 55 años que el Señor había subido al cielo. Y Pablo ya no está predicándole a los judíos en Jerusalén, le está predicando a los corintios en Grecia. Entonces Pablo toma esas enseñanzas que Jesús le dio a los judíos, las interpreta y se las aplica ¿a quiénes? A los corintios en Grecia. ¿Ve? Por eso, mi amado hermano, eso es lo mismo que nosotros hacemos los pastores. Nosotros tomamos lo que Pablo dijo allá a los corintios en Grecia y lo aplicamos a los samarios en el 2016. Lo interpretamos y lo aplicamos. Lo mismo hizo Pablo. Tomó la enseñanza de Jesús, la interpretó y la aplica. De acuerdo a esa aplicación, todo cristiano debe dar. La instrucción ahí dice que cada uno de vosotros, la directriz del apóstol incluye a toda la congregación. Y yo diría empezando por el pastor. ¿Cierto? Oiga, yo no consigo un pastor que no diezme. Es más, sería fatal un pastor que se quede solo dando el 10%. El 10% está bien para el que empieza. Pero nosotros los pastores tenemos que dar muchísimo más. Y la directriz aquí es cada uno de vosotros. Eso incluye a todos, desde el más nuevecito hasta el pastor, desde el más niño hasta el más viejo, desde el más rico hasta el más pobre. ¿Quiénes deben dar? Cada uno de vosotros. Y sabe que yo me gozo tanto al ver a los niños, cuando los niños vienen, pues cuando están aquí, ellos vienen y traen su ofrenda, pero ellos allá en su iglesia, allá abajo, en sus salones, en su templo, también participan de ese dar a Dios. Y yo felicito a cada padre que se esfuerza por doblegar en sus hijos esa naturaleza, porque nosotros no nacemos generosos. El Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar en nosotros, nos hace generosos, pero nosotros no nacemos con eso. O no sé si nada han sido los hijos míos que yo he tenido que luchar, porque los pelados nacen tacaños. Si hay algo que no le gusta a un niño es compartir.
uno tiene que, mejor dicho, vea, y yo admiro a los padres porque eso es ir contra la naturaleza, enseñarlos a ser generosos. Ellos lo que quieren es todo para ellos y usted tiene que enseñarles a dar. Si algo les asegura a ellos un buen futuro, es enseñarles a dar. Y yo me gozo mucho cuando veo eso en los niños, entre otras cosas porque esa fue mi historia. A mí me enseñaron desde niño. Yo tenía 11 años cuando a mí me enseñaron a dar. Y a mí me daban la merienda y yo de la merienda sacaba mi diezmo. En aquel momento apenas daba el 10%, porque empezaba. Y yo sacaba el diezmo de la merienda, yo lo llevaba, como decía aquí, yo lo guardaba. Todos los días yo guardaba el 10% de lo que me daba mi papá, el 10%. Y cuando llegaba el domingo, el primer día de la semana, ¿qué hacía yo? Entregaba cada escuela dominical, llevaba mi diezmo y empecé a hacerlo desde los 11 años. Hoy tengo 43 años y nunca he dejado de hacerlo. Qué bonito poder enseñarle eso a los niños. Entonces vemos que la directriz que da la palabra en cuanto a quienes, no, es que a los pobres no, es que ya a los ancianos no. ¿Qué dice allí? Toda la congregación. Toda la congregación. Los niños. No hay miembros exentos del deber de la generosidad. Entonces el primer aspecto que vemos es quiénes deben dar. Toda la congregación. Segundo aspecto que vemos allí, ¿cómo se debe dar? Dice allí, cada primer día de la semana. ¿Qué le trae a su mente eso? ¿Cuándo se debe dar? Cada primer día de la semana. Esto me habla, ¿sabe de qué? Me habla de una periodicidad. Es decir, el dar es un ejercicio permanente. El dar es algo sistemático. El cristiano debe tener la costumbre, así como usted todos los días se cepilla los dientes, o espero que lo haga, todos los días, ¿cierto? Tiene la costumbre de hacerlo. Aquí la palabra dice cada primer día de la semana. Los cristianos habían dejado de reunirse, bueno, en aquel tiempo eran los judíos. El día del Señor era el séptimo día, ¿cierto? ¿Se acuerda? Que porque Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo día, entonces el día de reposo, que tanto pugna causó entre Jesús y los fariseos, el día de reposo era el día sábado, el séptimo día. Pero los cristianos habían dejado de reunirse los sábados y empezaron a reunirse el primer día de la semana. Algunos dicen que la razón fue porque el Señor Jesús resucita el primer día de la semana. Entonces dejó de darse el día domingo como el día del Señor, perdón, el día sábado como el día del Señor, y se convirtió el día domingo. Y aquí lo estamos viendo. Ya en el año 55, ya los cristianos no se reunían los sábados, ya se reunían el primer día de la semana. Y una de las cosas que dice ahí es que ¿cuándo se deben tomar las ofrendas? Según dice aquí la palabra de Dios, cada vez que se reunían debía haber un espacio para tomar las ofrendas. Ellos empezaron a congregarse los domingos, o sea, el primer día de la semana, y así nos hemos mantenido hasta hoy. Cada domingo, cada vez que el pueblo se reunía, que el pueblo se congregaba, había que tomar ofrenda. O sea que el cristiano debe tener como una práctica, como algo sistemático. No es que, como yo en el pasado, yo me acuerdo que yo di una ofrenda por allá hace 20 años, di una ofrenda grande, entonces ya, como yo di esa ofrenda ya, mejor dicho, pagué por adelantado el resto de mi vida. Eso es como el que dice, bueno, me voy a comer hoy una vaca entera y no como el resto del año, ¿no? ¿Cierto?
o me baño bien hoy y ya no me baño el resto del año. El dar debe ser una práctica en nuestra vida. Entonces, el primer aspecto que veíamos es que el cristiano, ¿cuál fue el primer aspecto que vimos? ¿Quiénes deben dar? Toda la congregación. Y el segundo aspecto es cómo se debe dar. Debe darse de una manera ¿qué? Permanente, periódicamente. Cada vez que había reunión, cada primer día de la semana, cada día que la congregación se reunía, había que llevar los diezmos y las ofrendas. En los primeros años, cuando la iglesia nació, el Señor asciende al cielo y nace la iglesia, y la iglesia era solamente en Jerusalén. Dice la palabra que ellos daban todo, ellos vendían todo, vendían casas, terrenos, todo lo que tenían y entregaban todo. Pero vemos que ya en el año 55 después de Cristo, estando el apóstol Pablo enseñando y fundando iglesias, ya la cosa había cambiado. Ya la gente no entregaba todo, sino que cada primer día de la semana, ¿qué hacían ellos? Llevaban sus ofrendas y llevaban sus diezmos. Entonces, primero, ¿quiénes deben dar? Toda la congregación. Segundo, ¿cada cuánto se debe dar? Cada vez que hay reunión, cada vez que el pueblo se congrega, es un tiempo y es una oportunidad para traer ofrenda al Señor. Vamos a ver otro aspecto del cómo debe ser nuestra ofrenda, cómo debe darse. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y ahí viene la instrucción. ¿Qué dice ahí después de la coma? ¿Cómo debe darse? Según haya prosperado. A mí mucha gente me pregunta a veces, pastor, pero bueno, ¿cuánto debo yo dar? Incluso con respecto al diezmo me preguntan, me dicen, pastor, ¿y cuánto debe ser mi diezmo? La palabra de Dios me habla de una proporción, ¿cierto? ¿Cómo se debe dar? ¿Cómo debe dar el cristiano? Según que haya prosperado. Y sabe que en todas las partes del Nuevo Testamento donde habla del dar, siempre hay implícita o explícitamente una proporción. Le voy a poner un ejemplo. El episodio de la viuda. ¿Cuántos recuerdan el episodio de la viuda pobre? De todos modos vamos a ponerlo en Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Narra el episodio de la viuda pobre, del 41 hasta el 44. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Bueno, primero vamos a ponernos en contexto. Eso sucedió cuando Jesús todavía estaba ejerciendo su ministerio en la tierra. ¿Dónde ejerció Jesús su ministerio? ¿En medio de qué pueblo? Judíos. A los suyos vino, ¿cierto? El ministerio de Jesús fue a los judíos, primeramente. Después se abrió a nosotros, porque cuando los suyos no le recibieron, entonces entramos nosotros, ¿cierto? O sea que esto sucedió en una congregación judía. Los judíos acostumbraban a llevar diezmos, a llevar ofrendas, a llevar primicias y todo esto que está en el Antiguo Testamento. Y dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Y qué hacía Jesús sentado delante del arca de la ofrenda? Miraba cómo el pueblo echaba ¿qué? Espérate un momentico, que me parece que dice algo que la gente habla mucho de que los judíos llevaban, era solamente ¿qué? Corderos y trigo, y que era el diezmo, tenía que darse en especie. Pero aquí estamos viendo que los judíos en la época de Jesús llevaban ¿qué? ¿Cierto? Miraba cómo el pueblo echaba dinero, no estaba echando en especie. ¿Echaba qué? Dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, ¿cierto? Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó
No echó 2 tórtolas, ni echó 2 carneros. ¿Echó qué? 2 blancas. 2 blancas eran la moneda de mínima denominación. Una blanca era la moneda de mínima denominación en el contexto de Jesús. O sea, el equivalente hoy a una monedita de 50 pesos. Pero eso es dinero. Una monedita de 50 pesos y un billete de 100,000 son dinero. O sea que la viuda echó dinero, poquito, 100 pesos. La viuda echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, 100 pesos, ¿cierto? Versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, no sé por qué me parece que a veces los pobres son un mejor ejemplo del dar que los ricos. El Señor no usó a los ricos como ejemplo de dar en ninguna parte. ¿Quiénes eran los que daban el mejor ejemplo a la hora de dar? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, ¿qué dice ahí? Parece una contradicción, porque es que él acaba de decir que los ricos echaban ¿qué? Mucho dinero, ¿cierto? Pero él está diciendo que la viuda que echó 2 moneditas echó más. O sea que eso se está refiriendo a una ¿qué? Proporción. Proporción. Esa viuda que echó 2 moneditas de 50 pesos, proporcionalmente dio muchísimo más que los ricos, que a lo mejor echaron fajos de billetes. Porque no echaron chivos, echaron ¿qué? Dinero. ¿Cierto? Versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda, ¿qué? De su pobreza. Si usted lee con cierto, no le ponga con un poquito de atención, usted se da cuenta que nos está hablando de una proporción. Porque a lo mejor un rico echó el equivalente a 5 millones de pesos y esta viuda echó 100 pesos. Pero la viuda echó más. ¿Debido a qué? A una ¿qué? Proporción. Y eso es lo que el apóstol Pablo coge, esa enseñanza de Jesús, la interpreta y la aplica y le dice a los corintios: cada uno traiga según qué haya prosperado, o sea, proporcionalmente. Ahora, ¿cómo es el diezmo? ¿El diezmo qué es? Es el 10% de lo que tú ganas. O sea que me está hablando también de qué. Mire, yo me puse a mirar qué es un porcentaje. El diezmo es el 10%, un porcentaje, ¿cierto? Según el diccionario de la Real Academia Española, porcentaje significa proporción que toma como referencia el número 100. O sea que tal cual como lo dijo el apóstol Pablo, si usted esta semana se ganó 1.000.000 de pesos, el domingo usted llega ¿con qué? Eso es una proporción, según haya prosperado. Si usted se ganó 20 millones de pesos, el domingo llega ¿con cuánto? Con 2 millones. Y si usted se ganó 50,000 pesos, el domingo llega ¿con cuánto? Con 5,000. Entonces, ¿cómo debe dar el creyente? El creyente debe dar ¿qué? Proporcionalmente. El diezmo es una proporción. Y por si le vuelven a echar el cuentico de que había que traer era el cordero, ahí tiene otra, que no se la di la vez pasada. Los judíos esos, en pleno tiempo del ministerio de Jesús, cuando todavía ellos tenían todas esas costumbres, llevaban al arca de la ofrenda ¿qué? Dinero. Llevaban sus diezmos en dinero. ¿Ve? Entonces vemos otro aspecto de cómo debe dar el creyente. Aquí vimos primero quiénes deben dar. Segundo, ¿cada cuánto se debe dar? Sistemáticamente.
periódicamente. Y esa ofrenda o ese diezmo debe ser ¿cómo? Proporcionalmente. ¿Según qué? Haya que prosperado. Ahora, otro aspecto dentro de las mismas epístolas a los Corintios, pero en la segunda carta, el apóstol Pablo ve la necesidad, él sigue enseñando a la iglesia de Corinto. Y aquí vamos a ver otro aspecto de cómo debe dar el cristiano. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra, también segará ¿qué? Y el que siembra, también segará ¿qué? Él se toma el trabajo de decir lo mismo, pero desde el aspecto negativo y desde el aspecto positivo. Dice, no sé si usted se da cuenta, dice lo mismo. El que siembra escasamente, segará escasamente. Ahora lo mismo, pero al revés. El que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente segará. Le hago yo una pregunta. ¿Quién de los que está aquí siembra un árbol y después de que lo siembra dice, miércoles, Señor, que dé el mínimo fruto que pueda dar? Usted siembra un palo de mango, Señor, que no dé, que dé, mejor dicho, un solo manguito si acaso. ¿Quién piensa así? ¿Quién de ustedes monta un negocio o abre una empresa diciendo, Señor, que produzca, mejor dicho, que no produzca casi nada, que produzca lo mínimo? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere una cosecha escasa? Ellos tampoco, los corintios tampoco, ni ellos ni nosotros. Usted siembra un palo de mango y usted quiere que ojalá sean los mangos más grandes, más bonitos, más hermosos y por cantidad, ¿cierto? Usted monta un negocio y usted quiere que al día siguiente eso te produzca, mejor dicho, que ojalá en una semana se pague la inversión. Todo el mundo quiere eso. El apóstol Pablo lo que hace allí es que ilustra con una verdad física que nos es muy conocida, una ley espiritual. ¿Cuál es la ley espiritual que está allí implícita? ¿La ley de qué? De la siembra. Yo casi que doy por sentado de que ustedes saben y conocen la ley espiritual de la siembra y la cosecha, ¿cierto? La palabra nos las ilustra con algo que era de pronto para ellos muy familiar. Sembrar árboles frutales, o sembrar trigo, o sembrar lo que sea. Así como no se recoge igual fruto si usted siembra un palo de mango, así siembra 20 palos de mango, así también pasa en lo espiritual. Si la ofrenda es escasa, escaso es el resultado de la misma. Si la ofrenda es abundante, abundante es el resultado de la misma. Entonces yo lo que encuentro allí es que el apóstol está animando a los corintios para que su ofrenda no fuera como la de los ricos en el episodio de la viuda. Él estaba animando a los corintios para que no dieran de lo que les sobraba. Entonces, el cuarto aspecto de cómo debe dar el creyente es que el creyente debe dar generosamente. Porque nadie siembra esperando cosechar con escasez. Otro aspecto, bueno, vamos a repasar. Primer aspecto, ¿quiénes deben dar? Segundo aspecto, ¿cómo se debe dar? Periódicamente, ¿cierto? Sistemáticamente. Tercer aspecto, proporcionalmente. Cuarto aspecto, generosamente. Ahora, el quinto aspecto de cómo debe dar el cristiano, en el próximo versículo, segunda de Corintios, capítulo 9, en el versículo 7, dice, cada uno dé ¿cómo? ¿No con qué? Ni porque Dios ama.
Mire, casi siempre la disposición inicial del corazón es más abundante que la final. Cuando Dios le habla a usted de dar, usted dice, voy a dar tanto. Pero cuando va pasando el tiempo, usted dice, no, pero eso es mucho. Y entonces empieza a bajar. No, pero es que, anda, yo no me acordaba que yo tenía que comprar ciertas cosas. Anda, tenía que pagar esto, otro. Y entonces empieza, eso que usted propuso en su corazón, empieza ¿a qué? A menguar, a disminuir. Por eso es que él exhorta que uno debe dar como propuso en su corazón. Pero hay un aspecto más relevante, que es el quinto aspecto de cómo se debe dar. Y dice que no se debe dar ¿con qué? Ni por. El cristiano no debe dar a regañadientes. No es solo dar, no es solo cuánto voy a dar, también es con qué actitud lo voy a dar. Le pregunto yo ¿a usted le da lo mismo cuando alguien le da algo con alegría? Mira, te traje este regalo. O cuando alguien le dice, bueno, ahí está pues. Bueno, ya, tenía que dar, ya, ahí lo tienes, ahí está. ¿Cómo lo recibe usted? Mira, el cumpleaños le llegó la tarjeta de invitación al matrimonio de la hermana tal con el hermano tal. Lluvia de sobres, bueno. Y dice la palabra que uno debe dar ¿qué? No con tristeza. ¿Cree usted que Dios merece que nosotros le demos con esa actitud? Mire, hubo un mensaje que yo prediqué a principios de este año, que cuando lo escribí me marcó, y de hecho ha sido casi que un lema durante todo el 2016. Recordar para agradecer. Yo creo que si nosotros, cuando vamos a sacar nuestro diezmo y nuestra ofrenda para el Señor, si nosotros hiciéramos el ejercicio que hizo el salmista y nos pusiéramos a recordar, ¿cómo fue que hizo el salmista? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vea, cuando usted vaya a sacar su diezmo, cuando usted vaya a sacar su ofrenda, eso es un tip. Haga el mismo ejercicio que hizo el salmista. El salmista se puso a recordar y empezó a enumerar todos los beneficios. Él es el que perdona todos mis pecados, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de muchos favores. Después de que usted hace ese ejercicio, le aseguro que usted da su diezmo y su ofrenda con alegría, porque lo da con un corazón agradecido. Si usted recuerda todos sus beneficios, si usted hace una lista de esos beneficios que usted ha recibido, así sea que la haga mental antes de traer su diezmo y de traer su ofrenda, le aseguro que cualquier monto que usted le dé al Señor le va a parecer poquito. Va a terminar dando, Señor, aquí te traigo esto, pero la próxima te traeré más. Porque usted se acuerda y se da cuenta que lo que usted está dando no es nada comparado con lo que de Dios ha recibido. Ha recibido vida. Haga la lista. Si usted es de los que tiene el problema de que, bueno, ya yo antes no diezmaba, pero ahora diezmo, lo que pasa es que me duele cuando diezmo. Haga el ejercicio. Antes de darle al Señor, recuerde para agradecer. Entréguele al Señor recordando. Entréguele al Señor con un corazón agradecido. Y ese versículo termina con una afirmación tajante, pero también a veces una afirmación un poco que deja lugar a muchas discusiones.
Porque mire cómo termina. ¿Qué dice allí? ¿Porque qué? Y entonces hay gente que dice, o sea que no ama al que da con tristeza. No, Dios ama aún a los enemigos. Claro que Dios ama a todo, Dios ama a toda su creación. Dios es amor. Pero si yo interpreto sabiendo que Dios ama al que da también así a las malas, pero me está diciendo eso, que Dios ama al dador alegre, yo puedo inferir o yo puedo deducir que hay una porción especial, que hay una recompensa especial, que hay una cobertura especial, que hay un amor especial para aquel que no solamente da, sino que da con alegría. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Ama a toda su creación? Sí. Pero hay algo especial. Si tú logras, ya de pronto lograste vencer la natural tacañería con la que nacemos, porque todos nacemos con eso, y de pronto ya empezaste a dar, pero todavía das con un dolor, ya es el momento de que des el otro paso y empezar a dar con alegría, poder gozarte, poder decir: yo participé, yo fui parte. Mire, nosotros vemos todo esto, y todo esto se hizo con las ofrendas de nosotros. Entre todos lo hicimos. No es lo mismo el que no participó y lo disfruta que el que lo disfruta pero también fue parte. Dios ama al dador alegre. Entonces, vamos a cerrar recordando esos 5 aspectos. Llévese esos 5 aspectos. ¿Quiénes deben dar? Segundo aspecto, el creyente debe dar permanentemente, periódicamente, sistemáticamente, cualquiera de esos sinónimos. Tercero, el creyente debe dar ¿qué? Proporcionalmente. El diezmo es una proporción. El cristiano debe dar ¿cómo? Generosamente. Está bien que empieces con el diezmo, pero en la medida que maduras, uno va dando cada vez más. Y el cristiano debe dar ¿qué? Alegremente. 5 puntos. Estamos llamados a dar todos. Debemos dar permanentemente. Debemos dar proporcionalmente. Debemos dar generosamente. Y debemos dar ¿qué? Alegremente. Yo con eso quiero terminar el mensaje de hoy. El de hace 15 días me pasé de largo. Este quedó en el... Terminé en el tiempo. ¿Y qué tal si hoy hacemos una oración diferente? Ahorita estuvimos en tiempo de orar. Fue tiempo de pedir. Pero ¿qué tal si hacemos una oración con la intención de dar? No tanto de venir aquí al altar a pedir, o si vamos a pedir, le vamos a pedir al Señor que nos enseñe a dar, como dice el Nuevo Testamento que debemos dar. Esos 5 aspectos. Ahora, hay muchos más, pero en una prédica ya, de hecho ya tengo el reloj en rojo. En una prédica no puede uno soltar todo. Pero esos 5 aspectos. Entonces yo quiero invitarlo aquí al altar a que oremos y le pidamos al Señor que nos forme, porque somos ciudadanos del reino y debemos cada día ser transformados. Suelo, Señor,
antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Camina por las calles y abrirte en mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Hoy quiero agradecerte, Señor Jesús, por todo lo que has hecho, Señor, en mi vida, Jesús. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero escucharte, bendecirte, mi Dios. Caminar por las calles y abrirte en mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Señor, he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Ayúdame, Señor Jesús, porque quiero agradarte, Señor. Padre, he recibido tanto de ti, Señor. En algunos de nosotros, Señor, ya son años recibiendo y recibiendo y recibiendo, Señor, viendo tu fidelidad, viendo tu amor. Años, Señor, donde no te has cansado, donde tu mano nunca se ha detenido de dar y dar y dar, Señor, para nuestras vidas, Señor. Años, Señor, donde nos has llevado donde quizá jamás nuestra mente se imaginó que podíamos llegar. Nos has dado mucho más abundantemente, Señor, de lo que nosotros alguna vez imaginamos, soñamos, Señor. Superaste todas mis expectativas, Señor. Pero cuando me toca dar, Señor, a veces olvido todos esos beneficios, Señor. Enséñame, Señor, a dar proporcionalmente, Jesús. Poder decirte como decía David: no le daré al Señor un sacrificio
que no me cueste. Ayúdame a darte, Señor Jesús, con generosidad. Ayúdame a darte permanentemente, todo el tiempo, Señor. Ayúdame a darte generosamente, porque quiero también una cosecha abundante, Señor. Y ayúdame a darte con un corazón alegre, Señor. Padre, que cada momento, Señor, que yo pueda venir al altar a traer mi ofrenda, a traer mi diezmo, sea para mí una alegría, un gozo, Señor, poder decirte: aquí, Señor, estoy, Dios, presente, diciéndote: Señor, estoy comprometido con tu causa. Señor, tus negocios son mis negocios. Señor, eres lo más importante en mi vida. Diciéndote: Señor, aquí estoy trayendo, aunque sé que no es nada comparado con lo que de ti recibo, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir al altar de esa manera, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a romper con esa naturaleza, con ese instinto carnal, Señor, que nos impide darte, con alegría, Señor Jesús, que busca a veces pretextos para no darte, Señor. Ayúdanos, Dios, porque esa no es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser como tú quieres que nosotros seamos, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Jesús, por tu presencia, Dios, entre nosotros, Señor. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias. Por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho con nosotros, Dios. Padre, yo presento tu iglesia. Bendigo esta preciosa congregación, Señor, que tú traes cada domingo a este lugar, Señor. Los bendigo, mi amado hermano, te bendigo con toda bendición de lo alto. Te bendigo para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Te bendigo para que multiplique y prospere todo cuanto emprendas. Te bendigo para que el Señor te haga crecer.